tal, Frank? ¿Cómo estás tú hoy día? Suspirona. ¡Upa! ¿Qué pasó? Isidro, ¿qué tal primero? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, vitamínico. Sí, porque la verdad es que a veces como líder o lideresa uno tiene como estos desafíos donde uno tiene que tener esta conversación difícil con el equipo. Em, Me ha estado pasando con las personas con las cuales trabajo y a veces uno no sabe cómo hablar un tema complejo, difícil, incómodo, sin que las personas se enojen o se incomoden. Y por eso suspiro, porque tú sabes, cuando uno como que suspira es como, ¿a dónde estará, no es cierto? Ese cómo, ese cómo. Efectivamente. ¿Te ha pasado? Totalmente, lo he visto, me ha pasado muchas veces. Y yo te diría que aquí la clave está en la vitamina E de empatía. Oh, ¿Por qué es clave la empatía? Porque finalmente es el puente que conecta el líder con otra persona. Si tú no tienes ese puente emocional conectado, cualquier conversación difícil se va a tornar aún más difícil. vale. Las conversaciones simples, cuando uno no tiene empatía del otro, cuando no tiene conexión, son complejas porque finalmente el otro como que infiere muchas cosas de lo que tú estás diciendo. En general, cuando uno habla, uno emite un mensaje y el otro infiere un montón de cosas de lo que no hablaste. Cuando uno tiene empatía con el otro, sabe que hay ciertas formas de comunicar de mejor manera al otro. Porque esa persona te escucha de cierta manera. Hay ciertas palabras que le llegan más que otras. Pero para eso no tan solo uno tiene que ser bueno para hablar, porque hay gente que es muy buena para hablar y tiene un torrente de palabras, pero ese torrente de palabras lo usa para todos. Pero no va por ahí. Va que hay algunas personas que les va a llegar mucho más el mensaje entre más sucinto sea. Y a otra persona le va a llegar el mensaje entre más extenso y más detallista sea. Pero eso tiene que ver con la empatía. Si tú no lograste conectar con el otro, no lo vas a ver de esa manera. Lo vas a ver como uno más nomás. Y por lo tanto vas a transmitir el mensaje a él como a cualquier otra persona sin ponerse en esos zapatos. Por eso que es clave la empatía. Y a las conversaciones difíciles aún más. Porque a propósito de esa conexión emocional es donde tú puedes tocar un tema. Desde la conexión que tú tienes con él, con esa persona. ¿Sabes que existen las neuronas espejo que justamente generan esta conexión, ¿no es cierto? Cuando uno puede como sentir al otro y por lo tanto puede elegir estas palabras, ¿no es cierto? El cómo tratar, el cómo, sin dejar de ser tú misma o tú mismo, ¿no es cierto? Sino que tú conectas con eso y una de las situaciones que recuerdo que me costó mucho una vez, quizá la empatía me puede ayudar, la vitamina a resolverlo en el futuro si vuelva a pasar. Y cuando me tocó decirle a alguien del equipo, no quiero trabajar contigo. ¿Y sabes por qué no quería trabajar con esa Mm. persona? Porque cada vez que yo le proponía algo, todo sí, y luego venía el problema. O sea, me mandaba un WhatsApp que sí, y luego 10 minutos después pero no te había dicho, y ahí venía el problema. Entonces, esa sensación a mí como líder, esa me provocaba mucho cortisol Sí. y poco flujo, ¿no es Claro. cierto? Y era un patrón de comportamiento, ¿ya? Entonces, eso me hizo decirle a esta persona, me costó mucho, Sí, me imagino. sí, me dolía el estómago, todo, y le dije un día, y me asesoré también, ¿cómo le digo todo? Em, no vas a seguir en el proyecto. Claro. Entonces, yo creo que muchas personas que nos están escuchando les pasa, les va a pasar o les ha pasado esto de decirle a alguien, sabes que no. Entonces, ahí quiero saber cómo la empatía, cuando lo usamos de manera correcta, puede hacer de que conectes ya y cómo decir algo sin herir. Sí, totalmente. Bueno, hay ciertas situaciones que efectivamente como esa es súper complicado y la otra persona no se vaya herida porque es un término de trabajo. Pero efectivamente hay ciertas formas en que uno se siente peor al momento de que esto suceda. Por ejemplo, cuando hay ciertos protocolos en algunas empresas Sí. que señalan que cuando tú despides a alguien, viene como un montón de gente y como que te arrebata el computador, te bloquea esto otro. ¡Oh, qué fuerte! Entonces, efectivamente, ahí es un protocolo que puede ser, por compliance está perfecto, pero no hay ni un poco de empatía con la persona a la cual tú estás despidiendo. ¿Lo has visto eso? Lo he visto, lo he pasado, lo he visto, y ¿Qué es, se siente? no, se siente horrible porque finalmente uno dice, pero ya, está perfecto, sí, uno está en un lugar hasta que la persona que finalmente lo trajo Ajá. sigue confiando en ti.
en tu trabajo, en tu talento, en tu compromiso, etcétera. Tal como tú me decías, por ejemplo, esta persona no tenía lo que tú requerías de ella, que era fluir. Oye, hagamos esto, démosle, ya, perfecto. Pero no me pongas problemas después que dijimos que íbamos a estar en esto. Entendiste perfecto. Me quedé. El asunto es que efectivamente cuando uno no es capaz de conectar con el otro y solamente llega a esta última cosa en donde no le dijiste nunca nada y tampoco te enteraste por qué esta persona tenía este problema, da al final que cuando uno le dicen eso, le dice, pero nunca me conociste, nunca me entendiste por qué yo era así. Y esa sensación es súper penca para uno, porque finalmente es como que, oye, pero dejo, nunca te diste el tiempo de en verdad entender por qué yo era así. Sí. Porque nunca me conociste. Finalmente yo era un número más. No me saludabas. Exacto, me saludaba, por ejemplo. Entonces, efectivamente, cuando uno tiene una conexión mucho más emotiva, mucho más grande con el otro, también tú eres capaz de darle señales mucho más claras de la cosa cuando no va bien. Antes de llegar a ese punto. Exactamente. Tienes razón. Sí, ese es el punto. Entonces, uno no tiene para qué llegar al estado en donde no le dijo nada y al final le sueltas esto, si es que entre medio no tuviste la confianza, porque no tendiste el puente de decir, ¿sabes qué? Por aquí no va la cosa. Por aquí no va la cosa. Mira, por ejemplo, te doy una técnica que sirve mucho con esto, Dale. que es lo que se denomina el Start, Stop, Continue. 3 cosas. Está en el libro. Está en el libro exactamente. Que finalmente cuando uno da un feedback así, claro, porque uno cuando da un feedback malo, la otra persona dice, pero espérate, ¿y no viste nada de lo bueno que hice? Pues todo malo parece. ¿Que es todo malo entonces? Porque me equivoqué ahora, ¿está todo malo? En cambio, cuando tú dices, mira, hay cosas que yo necesito que tú continúes haciendo, validas las cosas que hace bien. Perfecto. Hay cosas que yo me gustaría que comiences a hacer, que no has hecho. Y eso también es súper grato de decir, oye, ¿sabes qué? Tienes razón. Por ejemplo, yo una vez le dije a una de mis gerentas, le dije, ¿sabes qué? Me encanta cómo tú estás liderando tu equipo, me encanta lo que estás haciendo, pero me encantaría aún más que hicieras más networking, que empezaras a juntarte con más gente como tú, en otras partes, en otras industrias. Porque eso te va a hacer mirar las cosas de manera distinta. Salir de la caja. Salir de la caja. Quiero que te conectes con otros. Y efectivamente, cuando tú haces esas dos cosas, también es más fácil que le digas, sabes que hay ciertas cosas que quiero que detengas de hacer, que ya no lo hagan más. Hay cosas que haces muy bien, quiero que hagas cosas nuevas, que son para ti hacer muy bueno y para nosotros también, pero hay ciertas cosas que no van. Por ejemplo, tonterías, llegar tarde, no excusarte cuando vas a llegar tarde, no programarte para ciertas reuniones que son importantes. Cuando hay un proyecto que tú tenías, no me dijiste que no estabas como cumpliendo con los tiempos, entonces no puedes tener un plan B. Ajá. Ese tipo de situaciones es importante decírselo. ¿Por qué? Porque si al final uno llega, después de mucho rato, de no poder llegar a puerto con esa persona, ya la persona sabe que tú, ¿por qué lo haces? Oh, claro. Y fíjate tú que a mí me pasó varias veces de que me tocó despedir a alguien. Y en ese instante, incluso era tan la conexión que me dijo, ni siquiera me digas por qué lo estaba haciendo, porque Ya ya lo lo sé. sé. Ese es el punto. Cuando uno llega a eso, es porque finalmente lograste tender este puente de la O empatía. sea, la comunicación, la vitamina C entre medio es clave para luego llegar al punto en que no sea ni momento incómodo, que sea claro y que Ese es el punto, claro. Entonces estás volviendo una conversación compleja ya, en algo que no es tan complejo. ¿Por qué? Porque tú construiste el puente para llegar allá. Ahí está el punto. Entonces, por eso es que la empatía para un líder es muy importante. Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional ya lo señalaba. Esa parte es tan clave que efectivamente se dio cuenta, mediante muchos estudios, que muchos líderes no lo tenían. Y los que sí lo tenían eran claramente distintos líderes a los otros. Conseguían otras cosas. Y aquí estamos claramente reflejando en algo tan complejo como es despedir a alguien, cómo un puente de empatía hace que ese minuto sea de mejor manera para ambas partes, sea no sea una manera tan compleja, tan nefasta. un momento amargo, ¿no es cierto? Exacto. Porque va a quedar en la persona también que se va y le va a costar mucho volver a encontrar trabajo si es que se va desde esa experiencia amarga. O sea, la tarea es construir el puente. Tal cual. Ahí está el punto. Cuando uno construye el puente emocional con el otro, estás construyendo una empatía Ajá. que claramente te va a generar cosas muy importantes en la relación de ambos. Vale. Ahí está la clave. La Ahí está clave la clave. está,
Y ahí es donde finalmente los líderes claramente son distintos unos que otros. Hay muy buenos líderes para hacer trabajo, para pasar a la acción, que tienen una mentalidad que no les entra comillas, agua al bote rápido, que son una mentalidad más fuerte, que comunican muy bien, que tienen visión estratégica, pero que no les importa el otro. Hay muchos emprendedores que pasan esto, que van con una locomotora tan grande que no son capaces de vincularse con el otro. Y ahí está la clave de la empatía. Porque ¿sabes qué, Fran? Las personas, ¿en qué te van a recordar? Te van a recordar no con las cosas que tú lograste, no con las cosas que hiciste, sino que te van a recordar por cómo tú los trataste Y los hiciste sentir. y los hiciste sentir. ¡Oh! Maravilloso episodio. Estupendo, pues. Oye, maravilloso este lugar. No, por supuesto, estamos en Caleidoscopio, efectivamente un tremendo lugar para hacer este tipo de podcast y para que efectivamente este tipo de comunicación siga masificándose. Si usted tiene algún tema que nos quiera proponer para estos podcasts, por favor escríbanos a las distintas redes sociales y comparta este podcast y también, por favor, compren el libro en Busca Libre. Es un libro que resume un montón de autores distintos para estas 5 vitaminas para el liderazgo. Así es, nos vemos en el próximo episodio con muchas más vitaminas para ti, para todos. Extraordinario. Chao, chao.